En una época en la que la voz profética había permanecido en silencio durante más de 400 años, una profunda hambre espiritual se apoderó de la tierra. La gente anhelaba una palabra de Dios, una señal de que las promesas de antaño no habían sido olvidadas. Entonces, desde el desierto, una voz clamó, rompiendo el silencio y conmoviendo los corazones de una nación. Esta es la historia de Juan el Bautista, el mensajero escogido por Dios, cuya vida y ministerio fueron un cumplimiento directo de la profecía, preparando al mundo para la llegada del tan esperado Mesías. Su vida nos llama a examinar nuestros propios corazones y preparar el camino para Cristo hoy. La historia de Juan no comienza en la bulliciosa ciudad ni en los sagrados atrios del templo, sino con una pareja anciana y sin hijos, Zacarías e Isabel. Ambos eran justos ante Dios, pero cargaban con la carga de la esterilidad, una profunda tristeza en su cultura. Zacarías, sacerdote del templo, fue elegido por sorteo para entrar en el lugar santo y quemar incienso, un deber sagrado. Fue allí, en ese espacio santísimo, donde un mensajero divino rompió el silencio de siglos. El ángel Gabriel se apareció a Zacarías con una noticia que parecía imposible: Isabel daría a luz un hijo, y se llamaría Juan. Este hijo sería grande a los ojos del Señor, lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Convertiría a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, yendo delante de él con el espíritu y el poder de Elías para preparar un pueblo preparado para el Señor. Zacarías, abrumado y lleno de dudas debido a su edad y la de Isabel, quedó mudo como una señal hasta que se cumplió la profecía. Isabel concibió, y en su sexto mes, recibió la visita de su joven pariente, María, quien también estaba milagrosamente embarazada de Jesús. Al oír el saludo de María, el bebé en el vientre de Isabel saltó de alegría, una poderosa confirmación de la presencia del Mesías, y del papel profético de Juan incluso antes de nacer. Esta concepción milagrosa y los eventos que rodearon su nacimiento, incluyendo el discurso recuperado de Zacarías y el himno profético, el Benedictus, subrayaron que Juan no era un hombre común, era el heraldo especialmente designado por Dios. Su misma existencia fue un testimonio de la fidelidad de Dios, y de su tiempo perfecto al preparar el mundo para su Hijo. Como se profetizó, Juan creció y se fortaleció espiritualmente mientras moraba en el desolado desierto de Judea. Esta no era una vida fácil ni cómoda. Abrazó una existencia sencilla y austera, como la de los profetas de la antigüedad, como Elías. Su ropa era de pelo de camello con un cinturón de cuero, y su dieta consistía en langostas y miel silvestre. Este estilo de vida lo distinguió, representando su separación de los sistemas religiosos y políticos corruptos de la época, y su completa devoción al llamado de Dios. El desierto en sí mismo tenía un profundo significado espiritual. Era un lugar de prueba, purificación y encuentro con Dios, como se vio en los viajes de Israel y Elías. La presencia de Juan ahí simbolizaba un llamado al pueblo a salir de su complacencia espiritual y encontrarse con Dios en sus términos. Su mensaje era directo, urgente e inflexible: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. No era simplemente un llamado a lamentar el pecado, sino una llamada a un cambio radical de mentalidad, corazón y vida, un alejamiento del pecado y una aproximación a Dios. Multitudes de Jerusalén, Judea y la región circundante acudieron al río Jordán para escucharlo. Confesaron sus pecados y fueron bautizados por él en el río, un lavamiento simbólico que representaba la purificación y el compromiso con una nueva forma de vida en anticipación de la venida del Mesías y su reino. Juan no dudó en confrontar la hipocresía, incluso desafiando a la élite religiosa, fariseos y saduceos, que acudían para el bautismo, exigiéndoles que produjeran frutos dignos de arrepentimiento en lugar de confiar en su linaje como descendientes de Abraham. Su audacia se extendió incluso a las más altas esferas de poder, al denunciar con valentía al rey Herodes Antipas por su matrimonio inmoral con Herodías, la esposa de su hermano. La vida de Juan en el desierto y su poderoso mensaje contrastaron marcadamente con el formalismo religioso y las transigencias morales imperantes en la época, llamando a la gente a volver a la fe y la obediencia genuinas. El punto culminante del ministerio de Juan llegó cuando Jesús mismo vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por él. Juan, lleno del Espíritu Santo y reconociendo a Jesús como el Mesías, protestó inicialmente, sintiéndose indigno de realizar tal acto por aquel cuyas sandalias no era digno de llevar. «Necesito ser bautizado por ti», declaró Juan, reconociendo la superioridad y santidad de Jesús. Sin embargo, Jesús insistió, diciendo: «Que así sea ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Esta declaración es profundamente significativa. Jesús, sin pecado, no necesitó un bautismo de arrepentimiento. Su bautismo fue un acto de identificación, identificarse con la humanidad, cumplir los símbolos proféticos de purificación e inaugurar su ministerio público.
Fue un acto de obediencia al plan de Dios, dando ejemplo a sus seguidores y significando su consagración para su obra redentora. Al salir Jesús del agua, los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma de paloma. Entonces, una voz del cielo declaró: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". Esta afirmación divina reveló públicamente la identidad de Jesús como Hijo de Dios y Mesías, confirmando el testimonio de Juan. Fue un momento crucial, que marcó la transición del ministerio preparatorio de Juan al ministerio público pleno de Jesús. Juan había señalado fielmente el camino, ahora, el camino mismo se revelaba. El inquebrantable compromiso de Juan con la verdad y la rectitud finalmente lo llevó a la cárcel. Su condena del matrimonio ilícito de Herodes enfureció a Herodías, quien buscó su muerte. Aunque Herodes inicialmente temía a Juan, pues sabía que era un hombre justo y santo, finalmente sucumbió a una promesa precipitada que le hizo a Salomé, la hija de Herodías, durante un banquete. A instancias de su madre, Salomé pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Incluso en la oscuridad de la prisión, frente a su propia mortalidad, Juan envió a sus discípulos a Jesús con una pregunta que revela la lucha humana por la fe en medio del sufrimiento: ¿eres tú el que ha de venir, o esperaremos a otro? La respuesta de Jesús no fue un simple sí, sino una instrucción para que le contaran a Juan lo que habían visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Estas fueron las mismas señales profetizadas en Isaías acerca del Mesías, que confirmaban la identidad y el ministerio de Jesús. Jesús entonces habló de Juan con la mayor alabanza, declarando que entre los nacidos de mujer, nadie era mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, añadió una profunda verdad: el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Esto resalta la gloria incomparable del nuevo pacto inaugurado por Cristo. La vida de Juan terminó violentamente, mártir de la verdad y la justicia. Su muerte subraya el costo del testimonio profético, y la fidelidad a Dios en un mundo caído. Aunque su voz fue silenciada por la ejecución, su testimonio de Jesús resonó con fuerza y continuó influyendo en muchos, incluyendo a algunos que se convirtieron en discípulos de Jesús. Su valentía al enfrentarse al pecado, incluso hasta la muerte, sigue siendo un ejemplo poderoso para los creyentes a lo largo de la historia. El legado de Juan el Bautista es profundo y perdurable. Se erige como el último y más grande profeta del antiguo pacto, el puente entre las promesas de Dios y su cumplimiento en Cristo. Dedicó su vida por completo a la misión que Dios le encomendó: preparar el camino para el Señor. Comprendió perfectamente su función, y con su famosa declaración: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esta humildad y su enfoque en Cristo son fundamentales en su ejemplo. Su mensaje de arrepentimiento es tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años. En un mundo a menudo distraído por el ruido y la superficialidad, el llamado de Juan a alejarnos del pecado y acercarnos a Dios resuena profundamente. Nos recuerda que prepararnos para la presencia de Cristo en nuestras vidas, nuestras iglesias y nuestro mundo requiere una auténtica transformación de corazón y mente. Para nosotros, preparar el camino significa despejar los obstáculos del pecado, el orgullo y la autosuficiencia que nos impiden recibir y seguir plenamente a Jesús. La vida de Juan nos reta a vivir con valentía, convicción y humildad. Nos llama a ser voces de la verdad de nuestra generación, guiando a otros hacia Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su historia nos inspira a vivir vidas con propósito, dedicadas a la voluntad de Dios, incluso cuando sea difícil o costosa. Como estudiantes de la Biblia, seguidores de la fe, educadores cristianos y entusiastas de la teología, encontramos en Juan un tema rico para el estudio, la reflexión y la emulación. Su vida es en sí misma un poderoso sermón, que nos insta a examinar nuestra propia preparación para el regreso de Cristo, y a participar activamente en su obra continua en el mundo. Si la historia de Juan el Bautista te ha conmovido, y te ha inspirado a preparar el camino para el Señor en tu vida, te animamos a profundizar en las escrituras que narran su historia. Reflexiona sobre lo que significa vivir una vida de arrepentimiento y guiar a otros hacia Jesús. Comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar el llamado a preparar su corazón. Suscríbete a nuestro canal para seguir explorando las poderosas historias y las profundas verdades de la Biblia. Activa la campana de notificaciones para no perderte futuros videos que enriquecerán tu comprensión y profundizarán tu fe. Seamos, como Juan, voces que claman, preparando el camino del Señor, allanando sus caminos en nuestros corazones y en el mundo.